Bueno, entonces bienvenidos y buenas noches, buenas tardes para todos ustedes. Siempre una bendición estar aquí estudiando la palabra de Dios. Estamos en la quinta lección de la Biblia en el principio. Seguimos con los capítulos de Génesis. Entonces empezamos con oración. Oremos. Buenas noches, Rubén. Oremos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu, deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a pasar unos minutos con unas preguntas sobre el capítulo 10 de Génesis. Yo sé que eso no era la tarea, pero puse en el chat una pregunta acerca de esa sección. Hay una genealogía, una lista de nombres en esa sección. Entonces, para repasar eso, ¿por qué se incluye esa lista de nombres en la Biblia? Esa lista de nombres que se llama la tabla de naciones. Um, Héctor, Estoy ¿alá? tratando de buscar la manita, pero no la. Ah, Es, estos dos capítulos eh, me confundieron un poquito porque son dos historias totalmente separadas, aunque están ligadas por el capítulo 10. Entonces, ¿por qué se incluye la lista en la Biblia? Yo pienso que es porque son los descendientes de Noé hasta el momento en que Nimrod, que es el primer hombre fuerte de la historia, empieza a construir ciudades. Pero tengo muchísimas preguntas antes de eso, entonces, um, eh, lo voy a dejar ahí porque las preguntas vienen para después, pero mi opinión es que la lista se pone porque de ahí al final de todo esto llegamos a Abraham. sí, bueno, muy buen punto. Antonio, sí, tiene más. Para mi concepto, la Biblia incluye todas estas genealogías con el objeto, porque cada genealogía, aunque uno no lo crea, cada nombre que hay ahí, Matusalén, Lamec, Enoch, Taré, todos ellos, cada uno de esos nombres tiene un significado que a la vez es espiritual. A la gente no le ponían nombres así por decir, iban en un directorio telefónico y buscaban, vamos a ponerle a Enoch, Enoch, ¿no? Sino cada uno tiene su nombre adecuado para, para su, y eso significa espiritualmente algo. En ese sentido, por ejemplo, Isaac, viene Jacob de engañador, pasa a padre de Abraham, y así todas las genealogías en la Biblia tienen un significado que no me acuerdo. Yo me acuerdo que hace unos años yo hice un curso de usos y costumbres del Antiguo Testamento y hablaban de los nombres del Antiguo Testamento. Hablan que cada nombre que hay nombrado en la Biblia tiene un significado para el hebreo de esa época espiritualmente. Desafortunadamente nosotros no tenemos esos significados, entonces a veces nos perdemos de esa importancia. Muy buen comentario. Es interesante ver los significados de los nombres. Ah,
Muchas veces no podemos ver los significados simplemente porque son traducidos del hebreo, pero sí, un muy buen punto. ¿Alguien más? Sí, Antonio. Una ocasión estuve asistiendo a unas clases aquí en la sociedad colombiana, donde hubieron unos conferencistas que traducían la Biblia y decían de que la palabra traducir viene de traditor, que es traidor en latín, y siempre en la traducción de la Biblia hay un traidor de que traduce mal, y es un problema que hay que tener en cuenta. Sí, no hay una traducción perfecta. Sabemos eso, de que cada Biblia tiene sus cosas buenas, sus cosas difíciles, no hay una traducción perfecta. Sí, ahora Lida, adelante. Muy buenas noches. Em, pues yo tengo, ¿por qué incluye la lista en la Biblia? Em, pues en lo de la historia de Babel, dice que hay pues termina en una lista de los hijos de Noé, en el hijo de Noé, hasta llegar a Abraham, desde donde viene nuestra descendencia. Sí, así es, tenemos el linaje de Abraham, el linaje importante, especialmente de Génesis. No, gracias por eso. Carmen tiene algo más. Listo, listo. Ok. Profe, yo creo, también opino, yo creo que fue porque hubo un antes y un después. O sea, por ejemplo, fue algo muy histórico, ¿no? De que fue la única familia que Dios salvó en el arca y de ahí pues vinieron ya los descendientes de todos ellos, ¿no? Entonces esa lista es muy importante porque fue los que quedaron después del diluvio. Entonces, profe, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias por eso. Interesante que ellos podían escribir una lista de sus descendientes porque solo estaban 8 después del diluvio. Entonces, cada linaje era muy importante en ese tiempo. Antonio, sí, ¿tiene algo más? Del diluvio hablan de que los hombres vivían milenios, o sea, mucha cantidad de años. Eso no sé cómo interpretarlo, que ya después se bajó la edad de la gente, creo que desde el diluvio, en ese sentido, que vivían de 900, 800, 700, y el único que fue transportado al cielo fue Enoch, en ese sentido. Creo que fue Enoch o Enoch, alguno de ellos directamente al cielo. Sí, era Enoch. Eso es interesante también, ver que ellos vivían muchísimos años, pero después, poco a poco, se bajaron a los años, los años de sus vidas, am, hasta llegar a hoy día, en que creo que normalmente tenemos 70, 80, a veces 90, pero no mucho más que eso. Eso es tan poco en comparación de la vida de Noé, ¿no? Bueno, gracias por sus comentarios. Y bueno, casi todo estudiante de la historia quisiera saber de dónde proceden las diferentes naciones del mundo. Si los miles de millones de personas tienen un antepasado común, ¿por qué hay naciones tan diferentes? Moisés responde a esta pregunta antes de centrarse en la historia de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y tenemos su respuesta en Génesis 10. Y aquí nos da la historia posterior de estas tres ramas de la familia de Noé, antes de esta historia de la Torre de Babel. De interés es saber que de la familia de Cam viene Nimrod, un hombre poderoso. Estableció un reino con ciudades principales como Babilonia y Nínive. Seguramente ustedes han escuchado de esas ciudades. Y los cananeos vienen de la familia de Cam. Serían los enemigos idólatras del pueblo de Israel.
Y bueno, de cuál hijo viene nuestro Salvador, Jesús, el Mesías. ¿Alguien de ustedes recuerda? Miguel, sí, adelante. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. En primer lugar, disculpe por la tardanza, tuvo problemas con Zoom, no quería ingresar, pero igual. Yo creo que viene de SEM. Sí, así es, dicen. Y por eso vemos después de la historia de la Torre de Babel, los descendientes de Sem. Eso es el linaje en que vamos a enfocarnos en los capítulos siguientes. En el principio de Génesis vemos todo el mundo en dos historias. Antes del diluvio tenemos todo el mundo, después del diluvio tenemos todo el mundo, pero poco a poco nos enfocamos en un linaje, en una familia, la historia del linaje del Salvador y el pueblo Israel. Bueno, y vamos a la próxima pregunta como un ejemplo de captar. Bueno, ¿alguien de ustedes sabe cuántos idiomas hay en el mundo hoy día? ¿Alguien puede adivinar cuántos idiomas hay en el mundo? Antonio, sí. Pues una vez creo que hicieron un inventario de 3.000 idiomas, pero como hay dialectos, o sea, el idioma es el que tiene su escritura, toda la estructura formada, pero también hay dialectos y hay muchos idiomas en el mundo. En todas partes hay idiomas por ejemplo, yo viví en la India y había como 5 o 10 o 15 idiomas distintos en la región donde yo viví, en ese sentido. Es increíble. Sí, Rubén. Yo creo que alrededor de 6.500 más o menos. ¿Cuántos? No 6.500. 1500. seis mil Ok, quinientos bueno. 6.000, como 6.000. 6000. Ah, sí, 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 Sí. sí. Creo que eso es el número que tengo. Bueno, 6500. Seguramente hay más o menos ese número y incluso los dialectos, me imagino que hay muchísimos más. Pero ustedes pueden imaginar que eso es difícil. Y seguramente ustedes han tenido esa experiencia de tratar de comunicarse con alguien con que usted no habla su idioma. Y también muchos de ustedes, me imagino que um, han tenido la experiencia de aprender otro idioma. Y he tenido este año esa experiencia es difícil. Es muy difícil. Muchas veces me sentí perdido. Ah, y vemos que eso es una consecuencia de esta historia que vamos a estudiar, la Torre de Babel, que Dios confundió los idiomas de la gente, pero para el bien, para proteger el linaje del Salvador y su gente, su pueblo. Bueno, esa pregunta es un ejemplo también de un captar y ustedes pueden pensar en eso esta semana y las semanas que vienen cuando estén preparando su proyecto final, pensando en un captar, posiblemente una pregunta así para captar la atención y enfocarnos en el objetivo, el punto principal de la historia. Bueno, entonces vamos a repasar las preguntas, pero primero, alguien, o bueno, les pido un voluntario o una voluntaria para contar estas historias de Génesis. Pueden simplemente leer o, si quieren, contar la historia con sus propias palabras. ¿Alguien desea contar estas historias para nosotros? Sí, Antonio. Bueno, se sabe que la civilización humana nació
en las riberas de la famosa luna fértiles que componen Egipto con el río Nilo, Israel con el Jordán y Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates. Recordemos de que Mesopotamia en griego quiere decir mitad en agua, potamos, ya viene hipopótamo, o sea, el animal que vive por debajo del agua. A la Mesopotamia, en la ribera nació la civilización. Estas personas allí empezaron conociendo la tecnología de hacer ladrillos de barro en ese sentido y empezaron a construir edificios cada vez más altos y entonces obviamente algunos de esos edificios se conocen hoy en día como zigurats, como con una Z y por eso zigurat. Entonces decidieron construir una torre con el objetivo de tocar el cielo. Es muy parecido a las catedrales góticas de la Edad Media, que tenían una punta dirigida hacia el cielo para ver si se conectaban con Dios. O sea, la idea de construir altitud. El fue que lo hicieron con el objetivo de como en decir, no, nosotros ya no necesitamos de Dios, sino vamos a crear nuestra propia teología. Y entonces íbamos a buscar a Dios nosotros. Y entonces, obviamente, van a construir la cosa y empiezan y Dios con los idiomas. Algo muy distinto a lo que va a ocurrir después en el Pentecostés con la glosolalia. Entonces, se confunden los idiomas y obviamente en una construcción, usted mire, quiero que ponga este clavo allá. ¿Y qué es un clavo? ¿Qué es un martillo? Yo no entiendo su idioma, entonces desistieron de la construcción. En el sentido, yo creo que fue para mostrar de que hay que tener en cuenta a Dios en muchas cosas, de lo que uno quiere construir. Ellos inventaron la escritura con informe, las construcciones con barro y todas esas cosas, pero entonces quisieron arriba, se confundieron con las lenguas en la construcción de la Torre de Babel, y de ahí Babel viene a ser siempre un significado de confusión, Babilonia, de ahí empieza a tener el significado poquito a poco de ese término Babilonia como confusión. Gracias. Sí, interesante, sí. Bueno, vemos esa gente construyendo esa torre para, bueno, mostrar que no necesitaban un Dios y simplemente Dios confundió sus lenguas. Algo muy, bueno, muy simple, pero muy complicado para ellos, que no podían comunicarse. Bueno, ¿alguien desea contar o leer la historia del 9, capítulo 9, 18 al 29? Un voluntario, una voluntaria. Esa parte la siento yo un poco, porque estamos hablando de dos historias, Sí, pero las estamos preguntas hablando. son sobre una historia. Eso a mí me confundió, entonces yo las separé. ¿No? Porque Sí, eso estamos está bien. hablando de la historia de los hijos de Noé y de su descendencia y cómo fue que a base de esa descendencia se crearon las diferentes tribus y entonces se fue cada tribu. Entonces, digo, en el capítulo 9 habla de cuando Noé se emborracha, se embriaga, queda dormido, desnudo, y su hijo Cam lo ve y le va a contar a sus hermanos, y sus hermanos pues llegan con unas túnicas y volteados de espalda lo cubren.
Y cuando él se despierta, maldice a su nieto. Eso yo tengo una pregunta. Porque él maldice a Canaán, no necesariamente a Cam. No sé si es una situación de tradición de aquel entonces, pero a Canaán lo maldice y lo vuelve esclavo de sus tíos. Y ya de ahí viene, hay que brincar al capítulo 10 para ver los diferentes hijos y las diferentes generaciones que vienen de ahí. De ahí viene Nimrod y de ahí viene Sidón y Het. Entonces, ahí es donde yo me confundí un poquito porque estamos hablando de la descendencia primera de Noé y qué fue lo que Noé hizo, lo cual también me puso a pensar en las preguntas, en las 7 preguntas basadas en esa historia que no realmente tienen que ver, bueno, sí tienen que ver por descendencia, pero en el momento de la historia, pues son 2 historias diferentes. Entonces digo, esa es la historia que yo veo, que Noé se embriaga, despierta y maldice a su nieto y lo condena a ser esclavo de sus tíos. Pero luego más adelante yo veo que la descendencia de Canaán florece. Entonces, tengo más preguntas que respuestas ahí, pero esa es básicamente la historia del capítulo 9, ¿no? Sí, gracias por contar esa historia. Y así son 2 historias diferentes, pero que tienen que ver el uno con el otro. Bueno, vemos la historia de Noé y después, bueno, el pecado de Noé. Y después vemos el pecado de toda la gente de la Torre de Babel, los descendientes de Noé. Entonces, bueno, son 2 historias diferentes, pero vamos a verlos juntos, no como historias iguales, sino como historias, bueno, Ligadas. sí, 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 en orden de la Biblia, 2 historias pequeñas que podemos sacar muchas cosas buenas de los 2. Bueno, y eso es una buena pregunta. Maldito sea Canaán. Bueno, posiblemente tengo que estudiar esa sección más. Siempre he pensado simplemente que él estaba maldiciendo a los descendientes de Cam, como el linaje de Cam y Canaán. Y Canaán es el nombre más conocido, me imagino, como la región de Canaán, a los descendientes de Canaán, quienes fueron los enemigos de Israel. Entonces, me imagino que era así, pero tengo que estudiarlo más. Gracias por la pregunta, Héctor. Sí, voy a estudiarlo. Antonio, ¿tiene algo más? Sí. Bueno, siempre se ha dicho que yo creo que es a un segundo antes de su morirse uno, todavía está en la Biblia, porque tiene mucho que estudiar, uno aprender, y por ejemplo, que habla de generación, los pecados generacionales, busca en el fenómeno de Cam, maldijo Juan Nieto, en que de pronto las maldiciones se transmiten de una generación a otra. Entonces, no creo que hay que mucho que ver. Gracias. Sí, muy buena observación. Y también lo vemos en los descendientes de Caín, quienes fueron los incrédulos. Vemos la consecuencia de su pecado, su incredulidad llevó a la siguiente generación. Y eso es algo que vemos hoy en día. Hay muchas naciones que, bueno, no tienen muchos creyentes. Y eso es una consecuencia de pecado. Cada generación que olvida más las promesas de Dios, bueno, la próxima generación
casi no tiene contacto con la palabra. Y eso es algo triste que vemos, las consecuencias de pecado. Bueno, vamos a las preguntas de considerar y vamos a hablar un poco más de estos al fin de la clase en cuanto a su proyecto final, para, bueno, dar algunos tips de cómo podemos contestar las preguntas para el proyecto. Bueno, y bueno. Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y si no ha tenido la oportunidad de contestar una pregunta en esta clase, estas preguntas son buenas oportunidades para hacer eso, participar en la clase. Queremos lo más participación posible. Um, Me encanta siempre escuchar sus voces y sus respuestas. ¿Quiénes son los personajes de cualquier de las dos historias? Las dos historias. Rubén, sí, Dios y el ser humano. Ahí nombra al ser humano en alguno de los sí, textos. Dios y los seres humanos, sí. ¿Alguien más, Antonio? Sí. Bueno, primero es Dios, luego Noé, sus hijos, la esposa de Noé, sus nueras y los habitantes que no entraron en la arca de Noé y que veían como chiflado a una persona o loco a una persona construyendo un barco en la mitad de algo que no es océano, en ese sentido. Esa, no había océano, no había mar ahí, una persona construyendo un barco en la mitad de una parte, entonces esas son los personajes. Bueno, sí, vemos en las dos historias Noé y sus descendientes, Sem, Cam, Jafet, Canaán, y sus descendientes, la gente de la Torre de Babel. Bueno, ¿y cuáles son los objetos de esta historia o estas historias? ¿Cuáles son los objetos? Puede ser de cualquier de las dos. Antonio, sí. Ahí dice que la madera y la brea, y sabemos hoy en día de que en esa región del Medio Oriente hay petróleo, y yo creo que eso se fue utilizado, esa brea, para para impermeabilizar el arca. Sabemos de que en esa región de Irán, Irak y todas las partes donde arca por ahí en esas regiones hay bastante petróleo. Entonces, yo creo que esa brea fue utilizada para el arca para que no se entrara el agua, porque el arca fue construida de 3 pisos de madera con ciertas dimensiones, que tuvo que ser calafateada, o sea, impermeabilizada con brea, y yo creo que esa brea viene a ser lo que conocemos como petróleo en el Medio Oriente. Gracias por el comentario. Pero recuerda que estamos en las dos historias de capítulo 9 que tiene que ver con la embriaguez de Noé y también de la Torre de Babel. No, no La, estamos hablando del arca. Rubén, sí. la torre puede ser un objeto. La torre. Sí, Ladrillos. ujú. Eso. Sí, adelante. Sí. Sí, la torre, los ladrillos, Miguel, sí. Miguel Luis, no le escuchamos. Posiblemente su micrófono está apagado. Asfalto también. La torre. Ah, sí, asfalto también. Miguel Luis tiene su mano levantada. Isidro, Sí, gracias. bueno, yo Sí, en lo que he apuntado, sí, en lo que he apuntado tengo el arca,
y la tierra, la planta de viña, el vino, la tienda, la desnudez, la ropa, eh, las lenguas, ladrillo, el fuego, el asfalto, la torre, el cielo y eso es todo lo que apuntamos. Sí, bueno, creo que eso es todo y también gracias Isidro por su lista también. Tenemos muchos objetos y muchos diferentes, pero todos importantes para estas historias. Bueno, ¿dónde ocurrió esta historia o estas historias? ¿Dónde ocurrió la historia de la embriaguez o la historia de la Torre de Babel? ¿Dónde ocurrió? En la viña de Noé, una, y en Babel, dos. Sí, gracias, ¿no? Esos son. Rubén, sí. Dice que al emigrar del Oriente salieron a Sinar, o sea, y ahí se establecieron en Babel, algo así. Sí, Se establecieron en la sí, llanura. gracias. ¿O tiene más? Sí, Rubén. Bueno, bueno, gracias por el comentario también, Isidro. Bueno, me imagino que la primera historia era, tenía lugar cerca del monte de Ararat o esas montañas cerca. No sabemos exactamente dónde, pero imagino así. Y también, muy bien dicho, Rubén, salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, Babel. Bueno, ¿y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Recuerden que cuando estamos hablando de historias así en el Antiguo Testamento, especialmente, muchas veces estamos simplemente buscando cuáles eventos ocurrieron antes o después de esta historia, porque no tenemos fechas exactas. Ahora, Lida, sí, adelante. Eh, dice después del diluvio. Sí, así es. Es lo que tenemos. Bueno, Ah, antes, oh, sí, después del diluvio. Esa es la única pista que tenemos. No sabemos exactamente. Y bueno, gracias por el comentario, Isidro. Ah, bueno, casi no tenemos fechas, entonces podemos adivinar cuál fecha, pero no sabemos exactamente si. que lo hace. No, se llama. Bueno, ¿y cuál es el problema de estas historias o problemas? Ahora, Lida, adelante. Eh, ahí veo dos problemas, la embriaguez de Noé y que su hijo se burló de él y Noé lo maldijo. Y también la soberbia, el orgullo y la desobediencia de las personas que querían construir la Torre de Babel hasta llegar al cielo para ser reconocidos. Eso Sí, sería. gracias, exactamente, exactamente lo que apunté de estas historias. Y gracias también, Rubén. Am, bueno, la embriaguez, am, el hijo burlándose de su padre y también la soberbia de los seres humanos en la segunda historia. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Am, y bueno. Contamos la historia otra vez, pero sí, tratamos siempre cuando estamos contando la historia
de usar los objetos, los personajes, los detalles de la historia. Si vamos a usar nuestras propias palabras, queremos siempre usar y utilizar los personajes y los objetos cada vez. Bueno, ¿alguien desea contar una de estas historias con los eventos que ocurrieron? Un voluntario, una voluntaria va a hacer esto. Posiblemente alguien que no ha tenido la oportunidad de participar aún en esta clase sería una bendición para nosotros. Bueno, ¿alguien quiere utilizar esta oportunidad de practicar sus habilidades en contar la historia para el proyecto final? Y Mari, adelante. Profe, pienso como los eventos como la Torre de Babel y los desobediencias de los hijos de Noé. Sí, y quiere elaborar más como los eventos de cada historia, las cosas que acontecieron en esta historia. El pueblo estaba burlándose de Noé cuando Noé dice que va a construir como el arca en esa época, porque la gente no pudo imaginar, porque no había mar, y cómo él va a va a construir una arca. Entonces, se burlanse de él, no pienso eso. Y como que a esa época yo pienso que un niño no puede ver la desnudez de su padre. Y cuando Cam lo vio, las otras dos hermanos le tiran un manto encima de su papá y dile a él que él no puede ver eso. Sí, bueno, las últimas cosas fueron perfectas, eventos que ocurrieron en esta historia. Pero recuerden ustedes que estamos en capítulo 9 después del diluvio, entonces no estamos hablando del arca. No existió Mm. después del diluvio nadie que sabía, bueno, que sabía de Noé o no creyó que Noé estaba construyendo un arca, solo estaba Noé y su familia. Entonces, sí, estamos enfocados en la historia de la embriaguez de Noé y también la torre de Babel. Um, Bueno, Héctor, sí. sí, yo pienso que hay en el 9, capítulo 9, Noé se emborracha. Cam lo ve desnudo, va por sus hermanos. Sus hermanos lo ven y en lugar de burlarse, como se burló Cam, se voltean, lo cubren. Él se despierta y maldice a su nieto y lo vuelve esclavo de sus tíos. En el capítulo 10, yo veo que los pobladores de Babel deciden construir una torre para ser recordados para siempre. Entonces Dios baja y se da cuenta de lo que están haciendo, y los confunde creando diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y al verse confundidos, ellos se dispersan, y la construcción de la ciudad se termina y eso resulta en pues las diferentes pueblos o civilizaciones que conocemos ahora. Sí, gracias por eso. Excelente. Bien, bien hecho. Jean-Marie, ¿tiene algo más? Sí, un comentario. No. Lo siento, vi su mano levantada dolorida. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema o los problemas que mencionamos y cómo?
Ah, Héctor, no le escuchamos si está hablando. Bueno, ¿alguien sabe si se resuelve el problema o los problemas que mencionamos? No sé si está hablando Héctor, pero... Ah, ahora podemos. No, o sea, yo veo problemas. En la primera historia yo veo que el problema es que no es embriaga, obviamente peca. um, y, pero no sé quién resuelve el problema, si lo resuelve Noé o si ahí yo estoy un poco confundido. En la segunda historia, obviamente el problema es que los habitantes de Babel quieren alcanzar a Dios y Dios decide dispersarlos. Ah, El no problema veo no que es sea un Dios nosotros. malo, sino un Dios que está diciendo, ok, el ser humano va a hacer muchas, muchas obras mejores que la Torre de Babel, pero los voy a dispersar por todo el mundo. Entonces, estoy un poco confundido en si se resuelve o cómo se resuelven los problemas. Mm, Muy buenas preguntas. Vamos a ver, Jean-Marie tiene la respuesta. No, para mí pienso que no resuelve como el Torre de Babel, porque Dios es todopoderoso y ellos no lograron como a lograr el Torre de Babel. Para mí yo pienso que ese problema no resuelve porque el hombre no tiene como suficiente la capacidad, solamente Dios. Sí, interesante, buen comentario. Ah, bueno, si vamos a decir de que en la primera historia el problema es que no era desnudo, entonces sí, se resuelve ese problema. Los dos hijos lo cobraron con con su manta, con su ropa. Ah, y dice Es verdad, madre, la de la historia. verdad, es verdad, te cubro, de verdad. Y bueno. Sí, la ropa, sí. Lo cobraron con su ropa, entonces eso se resuelve ese problema. Pero vemos que maldijo a Canaán. Entonces eso es la pregunta. ¿Eso es una solución del problema? Pues vemos que en la historia del Antiguo Testamento, esta profecía se cumplió en los siguientes libros y capítulos del Antiguo Testamento, que realmente pasó eso. Canaán era siervo de las otras naciones. Am, entonces, bueno, una solución más como un castigo por lo que hizo Cam para sus descendientes. Entonces, depende en lo que vemos como el problema de esa historia. Pero el problema de la segunda historia, recuerden ustedes ¿qué dijo Jehová a los seres humanos? ¿Qué quiso que ellos harían con, ah, bueno, con sus vidas, con sus descendientes? Él dijo que ellos necesitaban llenar la tierra. Pero ¿qué estaban tratando de hacer? Estar juntos en un lugar y también construir algo para mostrar que ellos no necesitaban a Dios. Ellos podían construir sus propios nombres, su propia fama en el mundo. Ellos no necesitaban dispersarse y llenar y poblar la tierra del mundo. Entonces vemos la solución en la confusión de lenguas. Dios dijo a ellos,
bueno, ustedes no pueden vivir juntos porque no hablan el mismo idioma. Ustedes necesitan dispersar, bueno, por toda la tierra, por todo el mundo. ¿Y qué tenemos hoy en día? Gente por todos lados del mundo. Am, Eso es, pues, la solución. Y también vemos que la gente de esa época estaba creciendo en su maldad. Am, y Dios protegió su pueblo, su promesa del Salvador, por confundir las lenguas de la gente. Ellos no podían trabajar juntos para crecer en esa maldad, ese trabajo, esa obra pecaminosa. Bueno, entonces vamos a consolidar de qué se tratan las historias. ¿Cuáles son los puntos principales de cada historia? Como un título en menos de 10 palabras, si pueden hacer eso. El punto principal. ¿Cuál es el punto principal? En la primera historia yo pienso que es el pecado de Noé, haberse embriagado y haberse quedado desnudo. Y en la segunda es la soberbia y la ambición de la humanidad. Bueno, gracias, exactamente. Los dos pecados y también el pecado del mundo, de la gente de la Torre de Babel. Gracias. ¿Y qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ah, bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Cuando estamos leyendo esta historia o estas historias, ¿cuáles pecados pensamos? Bueno, yo veo en la historia de Noé el abuso de alcohol, también la falta de respeto am, para los padres. Pensamos en el cuarto mandamiento. Am, bueno, también en capítulo 11 veo la rebelión contra Dios, el orgullo, que realmente es a raíz de todo pecado, poner nuestra voluntad o cualquier cosa que queremos por encima de Dios. Am, bueno, vemos que es muy destructivo ese pecado, ese orgullo. Am, y Dios no tolera el orgullo humano, no tolera ser burlado por los hombres de cualquier manera. Am, Él merece el honor de todos, y no acepta menos. Bueno, entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en estas historias? ¿Dónde vemos el amor de Dios en estas historias? El amor de Dios en la historia de Noé o el amor de Dios en la Torre de Babel. ¿Dónde vemos el amor? Ahora, Lida, sí, Eh, adelante. sí, yo veo el amor de Dios cuando Dios decide cambiar, cambiar el idioma de las personas para que no sigan haciendo y creyéndose superiores y querer quitarle prácticamente el poder a Dios porque ellos querían llegar hasta el cielo. Y muchas veces nosotros vemos eso, que hay mucha gente que porque
tiene poder, quiere hacer lo que sea. Entonces yo veo el amor de Dios para las personas para las otras personas que no merecían eso, pues que sean abocadas de pronto por otras personas que querían tener el poder. Yo ahí veo el amor de Dios. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, gracias por eso. Estaba pensando en lo mismo, de que Dios estaba protegiendo su gente, su pueblo. Él no quiso am, que el ser humano, los malos, la gente rebelde, se eliminara a toda la gente que quería permanecer fiel a Dios. Dios intervino y tomó acción para el bien de su plan de salvación. Y Dios también vemos hoy en día, como dijo, que sigue guiando los eventos globales para el bien de los que lo aman hoy en día. Y bueno, también veo el amor de Dios en la historia de Noé también, que Dios realmente salvó a un pecador, Noé. No era perfecto, era justo en los ojos de Dios por la fe, pero no era perfecto, era pecador igual como ustedes y yo. Am, pero sí, a causa de la obra de Cristo, nuestro Dios ama a pecadores como Noé, como nosotros, y nos justifica por la fe. Eso es un regalo, un amor grande que vemos que Dios quiere que nosotros tengamos fe, tengamos salvación por su obra, por su misericordia, por su voluntad y no por la nuestra. Vemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y damos gracias a Dios por su misericordia, su gracia para con nosotros. Bueno, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos cuando leemos esta historia? Puede ser que Él quiere que nosotros mantengamos nuestra fe, mantener la fe en Él. Buena petición, aún en este mundo tan malo, tan incrédulo, que mantengamos la fe. Buena petición. También le pidamos que nos ayude a permanecer obedientes a Él, aun en los momentos difíciles, cuando todo el mundo quiere que no obedezcamos a Él. Pedimos ayuda de Dios. Bueno, entonces, sí, gracias Isidro por el comentario. Sí, vamos a la conclusión y después vamos a repasar las preguntas como el tema de considerar esas preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron las dos razones que les llevó a los hombres a construir la torre? ¿Alguien recuerda cuáles fueron las dos razones que les llevó a los hombres a construir la torre? Ahora Lida, siga. Ellos querían tener su propia ciudad, no querían ser dispersados por el mundo y también tener su propio poder. Eso sería. Sí, exactamente, gracias. ¿Y qué hizo Dios para disciplinar a la raza humana y a la vez proteger a sus hijos? Sí, ahora Lida, si quiere contestar esta pregunta también. Cambiar sus lenguas, sus idiomas para que ellos no se entendieran entre sí y no siguieran con lo que ellos tenían planeado, llegar hasta el cielo.
Pues eso sería. Sí, sí, exactamente. Gracias por contestar esas preguntas de conclusión. Bueno, entonces vamos al tercer paso, paso 3, considerar, para que ustedes conozcan más el proceso del proyecto final. Ah, Ustedes van a utilizar las 4C para, bueno, para enseñar una historia bíblica, que sería en este caso Génesis capítulo 37. am, eh, Creo que son, sí, sus hijos, no, sus hermanos, los hermanos de José, lo vendieron en esa historia. Sí, voy a checar otra vez para asegurarme, pero sí, capítulo 37 es el proyecto final. Am, y ya hemos hablado de captar y contar, y vamos a hablar un poquito acerca de las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Simplemente ustedes van a hacer una lista de todos los personajes. En unos ejemplos como Dios, los ángeles, los demonios, seres humanos, nombres específicos. Bueno, se nombran las personas, también grupos de personas, naciones, todos los personajes. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Ustedes van a hacer una lista de cualquier cosa que hay en la historia. Las cosas grandes, chiquitos, no importa. Van a incluir animales, vegetación, aún emociones, sentimientos, cosas. ah, Sí, todas esas cosas, todas esas cosas. Como alguien apuntó en esa historia, la desnudez, eso es un objeto, una cosa en la historia. Y esto nos va a ayudar al momento de contar la historia. Bueno, ¿dónde ocurrió esta historia? Pensamos en qué país, qué ciudad, en la calle, en una aldea, en una habitación. Bueno, ¿dónde ocurrió? Y también pensamos en qué hay de cerca. Un lago, una cueva, una montaña. Bueno, cosas para ubicarnos en ese lugar. Ah, También hasta el clima de la región. Eso puede ayudarnos con dónde ocurrió esta historia. Cosas interesantes. También, ¿cuándo ocurrió esta historia? Como dije antes, am, estamos pensando en qué pasó antes o después de la historia. O también estamos antes de Cristo o después de Cristo. También puede incluir otros detalles que nos da el texto, como una fecha o un mes, muchas veces el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Hay algunas fechas y meses que están escritos en el texto, como ah, el tiempo de la Pascua y los festivos también. Se pueden incluir esas fechas, esos meses. ¿Y cuál es el problema? Ustedes van a identificar cualquier obstáculo o conflicto que hay en la historia. Puede ser un pecado, puede ser simplemente un problema en la historia. Y también cuáles eventos ocurrieron en esta historia. En esta pregunta vamos a casi contar la historia otra vez, pero usando todas las cosas que hemos nombrado, todas las cosas, los personajes, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Vamos a incluir lo más detalle posible. Y se resuelve el problema y cómo. Siempre estamos enfocados en el problema que se menciona en la pregunta 5. Se resuelven y describan cómo. Bueno, esas son las preguntas de considerar.
¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estas preguntas? Perdón, ¿cuál es el formato del proyecto final? El formato, O bueno, sea, ¿quién vamos a presentar todos? ¿Cómo va a ser? sí, bueno, buena pregunta. Voy a compartir el formato completo. Creo que esta semana después de la clase de jueves. Am, pero viene en formato PDF y tiene todas esas preguntas, cómo ustedes van a captar la historia, cómo van a contar y todas las respuestas para considerar y consolidar. Y eso es el formato. Y me van a enviar ese documento en el chat o también a mi número privado. Eso funciona también. Entonces es por escrito. Sí, es por escrito. Perfecto. Es Ok. por escrito. Sí, pero mucho mejor si quieren realmente enseñar esta historia que han preparado. Eso sería aún mejor. Am, ah, Siempre está bien juntar a un grupo y enseñar y hablar de la Biblia. Entonces eso sería súper bien si ustedes quieren hacer eso. Am, pero sí, voy a ver los documentos de la clase para ver exactamente el PDF, pero seguramente tengo en el sitio web de Academia de Cristo. Se puede encontrar, pero voy a pasarles ese documento, creo que el fin de esta semana. Carmen, sí. Sí, profe, mi pregunta también es similar. Le iba a preguntar, ¿en el proyecto final únicamente va a ser la historia de José o van a ir otras preguntas? Bueno, ustedes van a hacer un plan para enseñar esa historia, solo la historia de José, de capítulo 37 de Génesis. Eso que, o sea, que el proyecto final se enfoca solamente en la historia. O sea, y de pronto pensé que iban a haber otras preguntas digamos, de las lecciones que hemos visto, de las historias. Entonces quería saber si era solamente esa historia o van a haber preguntas de las otras historias. Bueno, como un examen del curso. No, solamente es el proyecto de planificar una, una lección acerca de capítulo 37. Eso es el proyecto. No van a encontrar ninguna pregunta acerca de las otras lecciones. Ustedes Ah, están sí, haciendo la tarea cada día para estas clases. Entonces, eso es un proyecto completamente separado. bueno, muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, entonces aquí tienen la tarea y ya subí la tarea en el chat, pero es ver el video número 6 y también leer Génesis capítulo 11, versículo 27 al 12, versículo 20. Y vamos a terminar con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Nos escogiste para ser tuyos antes de la creación, no por ningún mérito nuestro. Y ahora, por la fe, somos hijos de Abraham, hijos tuyos y herederos de la promesa. Que tu amor nos impulse a llevar este bello mensaje de misericordia a los demás. Te doy gracias por los que participaron en este curso, que sigan creciendo en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces gracias a todos ustedes por estar en la clase esta noche. Si tienen alguna Gracias. pregunta, voy a quedarme unos minutos después.